tanto una comunicación en Telegram, que es el canal de comunicación, y también voy a subir un anuncio a la plataforma, a más tardar máximo el día martes, indicándole o cargando las tareas de las materias que están atrasadas. No van a ser complicadas, van a ser sencillas y voy a habilitar fecha para, para que se habilite la tarea, ¿de acuerdo? Porque recordemos que la primera semana y me parece que la segunda también no tenemos actividades realizadas. No es solo con ustedes, con todos los cursos estoy así. Bueno, vamos a dar inicio. Licen, disculpe una consulta. Dígame. ¿Cómo está? Licen, sabe que yo, bueno, vi algunas tareas en el Telegram, ¿no? Y algunas las realicé. Subí a la plataforma, pero lamentablemente no puedo comprobar si está o no cargada una plataforma. Eso es mi único inconveniente. Lamentablemente, sí es difícil para mí, pues, manejar esta nueva plataforma, un poquito compleja, pero necesito saber cómo enterarme si es que está o no subido el deber. No lo pude ¿De qué comprobar. materia es? ¿De qué? A ver, dígame ahorita. Yo sí, le subí de matemáticas y A ver, de vamos a revisar matemáticas. Ustedes en octavo A. matemáticas y ciencias naturales. Fausto, ¿verdad? Sí, Fausto Licto, por favor. A ver, aquí ya tengo algunas entregas. Tengo de Jenny, tengo de Edwin, tengo de Pilar, que me han enviado como archivos PDF. Sí, un PDF. ¿No? Miren, ahorita aquí les voy a proyectar para que miren lo que yo estoy mirando. Pues algo falta. Miren. Por ejemplo, aquí Jessica, o sea, todos los que están aquí, que dice aquí archivos enviados, son los que me han encargado los archivos. Aquí dice enviado para calificar y estos son sin entrega, que son los de ustedes. Miren, está Ya. Jenny, Edwin y Pilar también creo que está. Pilar, los tres me han entregado. No está cargado Fausto Zoom. Ya, entonces voy a volver a intentarlo. Algún pasito le faltó, alguna cosa por hacer, tal vez escríbale a sus compañeros para que puedan guiarle, porque como les comento, yo tengo otra plataforma, miren, mi es diferente, a ustedes les debe saltar para cargar la tarea, ¿verdad? Entonces, algo le faltó, algo le faltó, algún pasito le faltó para poder. Gracias. Sí, dicen, yo también sí la envié, pero veo que no se me ha cargado la mía tampoco. Mira, Sí, aquí yo también la envié y tampoco veo que se ha cargado. Ahí me sale ya para está. calificar nada más. Los que sí están cargados, los que puedo ver, Jenny, Edwin y Pilar, que ustedes ven aquí que están los archivos cargados. Mientras que nosotros incluso aquí dice enviado para calificar, sin entrega y sin entrega. Entonces, algo pasa por ahí que no se ha cargado o faltó, yo qué sé, poner el botón de enviar o algo. Vamos para acá. Ya no hay nada. Buenos días, Lice. Una pregunta de Michelle Sánchez está entregado. Lo que pasa es que ya envié, pero la verdad no sé si se envió o no. Michelle, los únicos que están entregados son los que estoy mostrando en pantalla. Pilar, Jenny y Edwin, que como miren aquí dicen documentos, están cargados los PDFs.
De los otros no está, incluso no hay fecha. Miren, por ejemplo, Jenny enviado el jueves, Edwin enviado el viernes, incluso hasta la fecha que ustedes me envían me indican aquí. Disculpe, Lice, esta tarea es la última que envió de matemáticas. La última, sí, la última de matemáticas. Ya, Lice. Licenciado, una consulta. Verá, yo le envié de igual, en la plataforma le envié la tarea de ciencias naturales y me dio la opción solo de subir una hoja. Y la tarea de matemáticas le envié al correo. No sé si está bien o cómo puedo hacer porque no me da la opción de subir más de una hoja en la plataforma. Edwin, usted está entregado su tarea de matemáticas. ¿Cuál es la otra que envié la semana pasada? Estudios La sociales, de ¿verdad? ciencias naturales y ciencias sociales. A ver, les voy a revisar aquí. Esa hoja le subí yo en la plataforma. Vamos con, la semana pasada tuvimos ciencias sociales, ¿no es cierto? Igual se cargó una tarea porque como eso les explico, tuve una reunión y me indican que así sea una mínima cosa, yo tengo que enviar tarea. Tengo que enviar tarea para que ustedes tengan sus archivos y tengan sus respaldos. Sectores económicos es lo que envío. Tengo 14 participantes aquí. Aquí igual. Jenny y Edwin están cargadas las tareas. Fausto, aquí sí está cargada su tarea. La de ciencias sociales. Pero está mal, porque aquí dice recursos renovables y no renovables. Por ejemplo, aquí Pilar ya no está cargado. Entonces, algo falta, algún pasito falta. Carguen el archivo en PDF, de preferencia en PDF, porque es de menos espacio. Denme un segundito, que creo que una de sus compañeras me está escribiendo. Tal vez, bueno, ya, vamos a continuar porque se nos va el tiempo. Eso es, estudiantes, miren aquí, es la plataforma como yo puedo visualizar, como yo miro. Y cómo están ustedes y en el estado que está, si está entregado o no entregado. ¿De acuerdo? Mejor vamos ya a continuar Hice con una lo que les consulta. corresponde. Una consulta, por favor. Dígame. O sea, me sale, así como le envió ahorita la imagen, enviado para calificar todas las tareas, incluso las que nos dejaron primerito, que nos dejó el señor Simbaña. Ya las envié también, igual salen así. Pero veo que no aparecen allá. Ya, voy a igual, en el transcurso del día, igual voy a comentarle esto a Cami, que es la secretaria, qué es lo que está pasando, y entonces les voy a decir esta cuestión, ¿sí? Vamos a hacer lo que hoy nos corresponde. Se nos pasa el tiempo. Bueno, vamos a dar inicio con la materia de ciencias naturales y el tema que hoy nos corresponde es acerca del suelo. Tatiana, ayúdanos con la lectura, por favor. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos, vegetales y animales.
aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios, temperaturas y el viento. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos transformados en materia orgánica y mezclados con el suelo. Bueno, el suelo está compuesto por minerales y materia orgánica. Para que el suelo se llegue a componer o se llegue a formar en la forma en la que nosotros la conocemos actualmente, tuvieron que pasar muchísimos años para esto. Y en esta formación intervinieron muchos factores: el clima, los organismos, los microorganismos, los minerales y todos aquellos compuestos naturales fueron los que ayudaron al proceso para la formación del suelo. El suelo es un recurso insustituible, cumple con una serie de funciones que posibilitan la vida de los seres vivos. ¿Quién nos quiere ayudar con la lectura? Vamos con Eliana. Tiene las características necesarias para que se cumplan los diferentes ciclos de la materia y los organismos desempeñen su etapa de vida. Provee soporte y nutrientes a las plantas, que son la base de las cadenas alimenticias. Sus materiales se utilizan en la producción de figuras artísticas, ladrillos, vidrio, porcelana y otros objetos de valor. Es un medio que retiene y filtra agua. Constituye el lugar donde construimos nuestras casas y criamos a las plantas y a los animales. Miren qué importante es el suelo, ¿no? Para nuestra actualidad y para todas las actividades que en él se puede realizar. En este caso que Eliana nos menciona y nos dice figuras artísticas, ladrillo, vidrio y porcelana. ¿Cuál sería un ejemplo un ejemplo de esto que estamos mencionando, que nos da el suelo? Una figura artística. ¿Cuál sería un ejemplo de utilizar este material que el suelo nos da para realizar estas materiales, figuras artísticas, vidrio, porcelanas, el barro, ¿verdad? Cuando hacemos figuras en barro, como hacemos figuras en arcilla, ¿no es cierto? Nos provee de nutrientes y plantas a base de cadenas alimenticias, más que claro que todo lo que nos alimenta del suelo, los vegetales, las frutas, las verduras, nos da el suelo, la tierra. También es un medio que filtra agua. Y aquí entran, podría ser un ejemplo de ellos los pozos, ¿no? Los pozos o las cavernas que filtran el agua y se queda sobre el suelo, pero debajo ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Aquí está una imagen de cómo el suelo se fue formando. Tenemos una primera imagen, una segunda imagen, una tercera imagen y una cuarta imagen. En la primera imagen, la capa de las rocas comienza a dividirse por la acción de los factores climáticos. Empieza a haber erosiones, ¿no es cierto? Se empiezan a hacer grietas. Y las causantes de estas pueden ser la lluvia, la humedad, la temperatura, la resequedad del suelo, y también dependen de pequeños fragmentos, y también se desprenden pequeños fragmentos que van haciendo que existan estas filtraciones, ¿verdad? En la segunda imagen, los fragmentos de rocas se mezclan ya con la materia orgánica y facilitan su desintegración.
podemos ver que ya las rocas se empiezan a abrir, ya se empiezan a separar. En la tercera imagen, la acumulación de la materia orgánica y minerales en las porciones superiores forman los horizontes más superficiales del suelo. Se puede observar ya que empieza a organizarse por capas. Ya la capa rocosa ya cada vez va más abajo y más abajo. Y en la cuarta imagen, el suelo está en condiciones de sustentar ya una vida. En este caso, una vida vegetal, un árbol, una planta, ¿verdad? También animales que son de tierra, como los gusanitos. La presencia de estos organismos vivos constituyen y fortalecen nuestros suelos. Este es cómo se fue formando de rocas, intervinieron ya la materia orgánica. En la tercera imagen ya se puede ver que la parte rocosa empieza a bajar y se empiezan a formar ya las capas. Y en la cuarta, este suelo que se fue formando ya es apto para mantener con vida a las plantas y a los animales. El suelo está formado por materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Vamos a presentar algunas sustancias que en él se encuentran. Por ejemplo, en la fase líquida se presenta aguas filtradas entre partículas. ¿Qué quiere decir? Pequeñas gotitas o pequeña humedad que luego con el tiempo ya se hace más, se concentra esta humedad y ya forma una gota. En la fase sólida contiene el humus y materiales como arcilla, cal y arena. En la fase gaseosa, parecida al aire con mayor contenido de CO2 y vapor de agua. ¿Qué sucede aquí? Que esta fase líquida, que esta agua que filtra el suelo por la temperatura, por el sol, ya se empieza a evaporar. ¿Pero de dónde se evapora? Del suelo, porque el agua está en el suelo, ¿verdad? Entonces, el suelo está formado por estas tres materiales: sólidos, líquidos y gaseosos también. Los organismos que viven en el suelo, como lo que hablábamos de arriba en la formación del suelo, en la cuarta etapa, cuando ya es apto para formar una vida y mantener con vida aquellos. Entre ellos tenemos a los insectos. En el suelo habitan muchos insectos invertebrados. ¿Qué quiere decir invertebrados? Que no poseen un sistema óseo, no tienen huesos. A estos organismos nosotros comúnmente los llamamos a los mosquitos, los gusanos, las abejas, que son organismos invertebrados. Y también microorganismos que se encuentran como las bacterias y los hongos. El ciclo de la vida de estos organismos se desarrolla exclusivamente en el suelo, por lo que existe una relación permanente que permite el intercambio de sustancias y la acción mecánica de estos sobre los componentes del suelo. Luego de su muerte, la acumulación y descomposición de sus restos contribuyen a la fertilidad y calidad de sí mismo. En cuanto a los hongos y las bacterias, facilitan los procesos de descomposición de materia orgánica y la fijación de nitrógeno, que se puede ser aprovechada por las plantas. La interacción entre las plantas y la fauna de los suelos favorecen la retención del agua. ¿Qué quiere decir esto que les acabo de mencionar? Que cuando un organismo ya muere, estos restos se descomponen y ayudan al suelo a fortalecerse, a hacerse más, que tenga más nutrientes para seguir manteniendo a la vegetación con vida. Y aquí tenemos algunos ejemplos de animalitos, de
organismos y microorganismos, tenemos también a los hongos, a las bacterias, que forman parte o su casa, su vida es en el suelo. Las moscas, tenemos a los caracoles. Ahora que está en estas lluvias, no sé si ustedes han podido observar la oportunidad de observar a los caracoles que salen por esta etapa de lluvia y de frío. Salen bastante los caracoles, las babosas, empiezan a salir. Tenemos las hormigas, los escarabajos, los cachos son parte de la familia de los escarabajos. Nosotros les conocemos como cachos. Los 100 pies y pues algunos gusanitos que tendrán sus propios nombres, pero generalmente se los conoce como nélidos. La degradación del suelo. Existe para la degradación del suelo aquí, ¿qué quiere decir esta palabra degradación? Como que daña, ¿verdad? Como que es una enfermedad del suelo, pueden ser factores que dañan el suelo. Entre ellos tenemos a 4 factores que hacen que el suelo se deteriore, se dañe, se agriete. Entre estos tenemos los factores físicos, los factores químicos, los factores biológicos y los factores antropogénicos. Entre los factores físicos tenemos la erosión y la compactación. La erosión es la acción de los vientos y las lluvias, elimina la cubierta vegetal de los suelos y esta no se regenera. Los suelos quedan desnudos y van desapareciendo en los surcos de la oración. Erosión quiere decir esa parte en que la tierra ya no tiene vegetación. Y llega un momento en que los cambios climáticos, las lluvias y los vientos vuelan, lastiman, dañan o matan a la vegetación y estos suelos quedan en descubierto y ya no hay vegetación que los cubra por alguna razón climática los cuide. Entonces es aquí donde la erosión daña el suelo. Entre factores y la compactación, vuelta es cuando la tierra se seca demasiado y se queda así, completamente dura, seca, se compacta, como dicen, se compacta. Y aquí también ya no existe la posibilidad de que, o la tierra compactada así, ya no se pueda tener vida vegetal. Otro de los factores para la degradación del suelo son los factores químicos. Entre ellos tenemos la salinización. La salinización ocurre cuando los suelos no facilitan el paso del agua a través de ellos. Se produce una acumulación de sales que se conoce como salinización y este tipo de suelos no favorece a las actividades agrícolas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que la tierra está tan compactada como porque este anterior era de factores químicos, entonces ya no empieza a filtrar agua en la tierra. Y decíamos que los componentes del agua, ¿se acuerdan cuáles son? Líquidos, sólidos y gaseosos. Entonces ya no va a permitir el suelo que empiece a filtrar agua y así va a acumular minerales, va a acumular sales y ya no va a ser un suelo fértil para los agrícolas, para las personas que se dedican a la agricultura. Otro factor son los biológicos. Para la degradación del suelo tenemos a los factores biológicos. Entre ellos tenemos la pérdida de materia orgánica y cambios en flora y fauna.
¿Qué quiere decir esto? La pérdida de la materia orgánica son los factores físicos como la erosión que desencadenan la materia orgánica del suelo. Lo mismo, volvemos al inicio, a los factores físicos, a la erosión, que es la causa que la tierra se agriete por falta de vegetación y se produce esta pérdida de materia orgánica. Es decir, ¿se acuerdan que en qué se convertía la materia orgánica que decíamos en la anterior diapositiva? Los insectos, cuando mueren, se descomponen y esto se transforma en materia orgánica. Entonces dice pérdida de materia orgánica. Estos ya son parte de esta degradación del suelo. Cambios en la flora y en la fauna. La introducción de las especies a zonas de las cuales no son nativas pueden llevar a cabo cambios en los ecosistemas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir aquí? Que, por ejemplo, una sería que las cabras se alimentan de la vegetación, ¿verdad? Del césped, del pasto. Pero ¿qué sucede esto? Cuando sucede una pérdida de materia orgánica, este suelo ya no tiene esta cubierta vegetal. Entonces las cabras, ¿qué pasa? Se van a buscar un alimento en un suelo donde tengan el alimento que ellas necesitan. Y ahí es cuando ocurren estos cambios de la flora y la fauna. O sea, quiere decir que los animalitos se trasladan a buscar un suelo fértil para alimentarse. Y ahí es cuando nos referimos a los factores biológicos. Ahora vamos a los factores antropogénicos, que es la deforestación, la eliminación de quema y cobertura vegetal y prácticas agrícolas inadecuadas. La deforestación, la tala, ¿verdad? Aquí entra la tala, esto para las minerías, cavar la tierra, remover el suelo. La eliminación y quema de cobertura vegetal. Cuando decimos, ay, ahí está mucha maleza, quémale, quémale, y empiezan a quemar. Entonces empiezan a dañar esta capa vegetal, que es la que en sí cubre que el suelo se mantenga bien, que el suelo se mantenga, que sea un suelo apto para mantener a la vegetación con vida, tanto a la vegetación y a los animales invertebrados. Y las malas prácticas agrícolas. ¿Cuál sería aquí una mala práctica agrícola? Utilizar químicos en los sembríos. Químicos, fertilizantes, aerosoles, ¿no es cierto? Y recuerden que el suelo es un componente que filtra todo. Entonces, ¿qué sucede cuando se utilizan estos pesticidas? Empieza a filtrarte y el suelo ya no va a producir material orgánico. Y ahí es cuando el suelo se empieza a destruir. Entonces tenemos estos 4 factores que son dañinos para el suelo y causan la degradación del suelo. Hasta ahí nos vamos a quedar, que ya se desconecta, nos volvemos a conectar en unos 3 minutitos, aunque todavía tenemos 2 minutitos más. Bueno, avancemos con esto y terminamos esta primera clase. La tierra fértil que disfrutamos se formó durante miles de años con la luz del sol, vientos, lluvias y también hubo heladas. Durante los ciclos, los microorganismos transformaron los restos vegetales en animales nutrientes y se mezclaron con partículas de roca madre para formar el terreno que hoy cultivamos. Es lo que hablábamos acerca de la formación del suelo. Escuchen esto. Para crear 1 centímetro de suelo, se necesitó cientos de años. Pero se puede perder en poco tiempo si no lo protegemos del factor químico que hablamos de la erosión. Cientos de años para crear 1 centímetro de suelo.
La población en nuestro planeta aumenta con rapidez y es necesario producir más alimentos. Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de tierra por cultivo, se talan y se queman los bosques, la lluvia y el viento arrastran con las tierras y las laderas no protegidas. Los ríos se contaminan con los desechos de las minas y las industrias y el agua no sirve para el riego. Plasticidas, plaguicidas usados sin control matan a los animales. Todos debemos conocer qué sucede en nuestra región y qué podemos hacer para evitar la degradación del suelo. Sabemos que el suelo está cubierto de vegetación, que es lo que les hablaba anteriormente, que es lo que les cubre, que es lo que le enriquece, para fijarlo. Así que a tomar conciencia acerca del suelo, nosotros últimamente no tenemos mucha conciencia de eso, porque los espacios verdes que teníamos a nuestros alrededores, ¿qué hay ahora? ¿Qué hay ahora en esos espacios verdes? Construcciones, ¿verdad? Hay construcciones o hay industrias, hay empresas y todo eso ha crecido. Y esa es la manera en que el ser humano destruye el suelo. Y reflexionamos de esta manera. Y miren que para crear o para que se regenere nuevamente el suelo, 1 centímetro del suelo, se necesita cientos de años para volver a hacer. Nos conectamos en 3 minutitos, por favor, para continuar con el siguiente tema.